Vamos a maromear pues. La filosofía, aunque tenga muchas vertientes de donde poder beber, todas tienen un origen ideológico de base que forma sus argumentos. Este origen de las ideas puede tener dos fuentes primigenias. Y bueno, de esto va a tratar este podcast, de conocer estas dos corrientes y entender lo que implican en nuestras vidas. Además, puede servir como una pequeña introducción a la filosofía. Así que comencemos. Si te preguntase por qué es que piensan las personas, ¿qué responderías? A, porque tienen alma, o B, porque tienen cerebro. Si tu respuesta fue porque tienen alma, la fuente de tus ideas está influenciada por la corriente del idealismo filosófico. Por otro lado, si tu respuesta fue porque tienen cerebro, la corriente de tus ideas está influenciada por el materialismo filosófico. Antes de adentrarme en qué es cada una de estas corrientes y argumentar al respecto, partiré por decir qué es lo que no es cada una de estas. En el lenguaje coloquial se entiende por idealista a alguien que puede dar su vida por un ideal, y al materialista por alguien interesado en la acumulación de riquezas o de productos de consumo. Pero aquí no estamos hablando desde un punto de vista moral, sino más bien de dos corrientes filosóficas que intentan dar la explicación al origen de las cosas. Por eso hablamos de un idealismo filosófico y no de un idealismo moral. Es importante mencionar esto, porque en ambas corrientes filosóficas encontramos ideales morales. Y entonces, ¿cómo explica el origen de las cosas el idealismo filosófico? Este lo hace a través de lo divino, del espíritu, de Dios. El obispo Berkeley, padre del idealismo filosófico, dijo: si estos principios son aceptados y considerados como verdaderos, se deduce que el ateísmo y el escepticismo quedan completamente demolidos de un mismo golpe. Esta postura lo que intenta demostrar es que el espíritu es quien define al ser, lo que quiere decir que son las ideas las que forman la realidad. Actualmente podemos ver esta inclinación de pensamiento en movimientos como el New Age, que se basa en el karma, la ley de atracción, el horóscopo y esas cosas, que básicamente son creencias que vienen de interpretaciones erróneas de la física cuántica o pseudociencias que no superaron la prueba del tiempo debido a la falta de fundamento. Este movimiento o nueva religión otorga un poder cuasi divino a la mente de la persona, porque ¿se han preguntado lo que implica creer en la ley de atracción? ¿Se han preguntado lo egocéntrico que es creer que porque yo deseo algo, el universo me va a escuchar y acomodará el curso de todo el mundo, quizás privando a alguien más de ello para dármelo a mí, porque según yo me lo merezco? ¿O lo que implica pensar que el universo contempla mi moral subjetiva para estructurarse de acuerdo a lo que ésta indica? Con tan solo plantear estas preguntas salta a relucir lo oscuro de este razonamiento, cuyo fondo individualista nos lleva a conclusiones peligrosas que son muy populares en la actualidad. Como que el pobre es pobre porque quiere, debido a que al ser mis pensamientos los que acomodan el cosmos, tan solo con echarle ganas y desear mucho algo se presentarán las oportunidades para cumplir mi deseo, como puede ser saltar a una clase social más acomodada. Ser millonario, por ejemplo, es indiscutiblemente el fin más deseado de la clase trabajadora. Y si no me cree, nomás ponga la atención a la temática de la música urbana. Por lo que vuelvo a preguntarles, ¿se han preguntado las implicaciones de este deseo en particular? ¿O por qué se desea lo que se desea para empezar? Por el momento responderé la primera pregunta. La implicación que tiene querer ser rico es la perpetuación en la existencia de la pobreza que tanto nos incomoda, ya que al no poder existir el rico sin el pobre, se deja entrever una verdad muy triste. Y es que, en el fondo, este deseo significa que lo que molesta no es realmente que exista la pobreza, sino que lo que molesta es estar del lado incómodo. Porque si yo logro liberarme de la pobreza, ¿qué importa que el resto siga igual de mal o peor? Les pasa por no ser esforzados como yo, por no tener visión, por no tener mente de tiburón, justificándose así la pobreza y la explotación laboral. Por esta razón, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la subjetividad de las cosas, ya que
Si bien es cierto que tanto la sensación de temperatura como la percepción del tiempo, el tacto, la vista, la audición y el olfato son subjetivos, no significa que la materia sea subjetiva, porque el hecho de que no todos sintamos igual que el otro, ni tampoco veamos los colores exactamente igual al otro, en realidad lo que significa es que son nuestros sentidos los que están limitados, por lo que solo nos permite experimentar una interpretación de la realidad, más no la realidad pura. Con el pasar del tiempo, la ciencia y los avances tecnológicos es que hoy tenemos máquinas que nos ayudan a entender de mejor manera lo que escapa a nuestros sentidos, cambiando por ejemplo la percepción que teníamos del Sol, que pasó de ser un círculo plano y blanco a una esfera de gas ardiente. Este razonamiento guiado a través del conocimiento entregado por las ciencias es el que nutre las ideas del materialismo filosófico, que establece la materia como el origen de las cosas. Esto quiere decir que si bajo el razonamiento idealista lo que da forma a la silla es la idea de la silla, bajo el razonamiento materialista lo que da forma a la idea de la silla es en un principio la necesidad física de sentarse para descansar, por lo que ésta tendría entonces un origen material, mas no ideológico. La materia, según este criterio filosófico, es la noción objetiva de la realidad, siendo esta objetividad la que define los aspectos subjetivos de las cosas. Por ejemplo, el origen de la inspiración de un poeta se encuentra en sus condiciones sociales y experiencias acumuladas en la memoria, aspectos de carácter objetivo y por tanto material. Una de las características principales que distingue la ciencia de la creencia es que ésta es guiada por los hechos, permitiéndose dentro de sí misma cambios en los argumentos de acuerdo a lo que se vaya demostrando y refutando. Al estar el materialismo filosófico íntimamente ligado a esta, es lógico pensar que esta filosofía también ha cambiado y evolucionado en conjunto con la ciencia. Uno de estos cambios que me gustaría mencionar es uno de los que más ha repercutido tanto en la visión de la ciencia como en la visión del materialismo filosófico. Este cambio se halla en la forma de razonar las ideas. Originalmente, y debido a las limitaciones de la época, estos se veían de forma metafísica. Pero, ¿esto qué implica? Y para empezar, ¿en qué consiste este razonamiento metafísico? La metafísica se basa en los principios de identidad y división eterna de las cosas, y al igual que nosotros, este está limitado por los sentidos del humano. Estos principios consisten en la separación de las cosas a través de la identificación de ellas. Por ejemplo, en un comienzo las diferentes disciplinas de la ciencia como la biología, la química, la física y las ingenierías se estudiaban por separado, sin buscar una relación entre sí, porque bajo la lupa de la metafísica las cosas son lo que son y están separadas de lo demás. Hoy sabemos que estas están relacionadas y que no se pueden separar por completo las unas de las otras. Otra división que se ha ido difuminando con el tiempo es la separación de los conceptos de la vida y la muerte. Antes se pensaba que estos eran conceptos incompatibles, que no podían existir al mismo tiempo. O sea, o estás vivo o estás muerto, una de dos. Hoy entendemos que dentro de la vida existe la muerte, pues las células que nos forman van pereciendo y siendo reemplazadas por nuevas generaciones de células, encontrándose así la vida y la muerte coexistiendo durante la vida del individuo. Y al terminar su ciclo, comienza otro que forma parte del proceso de descomposición que nutre a la Tierra, propiciando las condiciones para formar nueva vida. Esto también puede abarcar el concepto de humanidad, ejemplificando al individuo como la célula y a la sociedad como el organismo que en conjunto forman. Este cambio de pensamiento llega gracias a los avances científicos del siglo XVIII y XIX, pues debido a estos es que logramos apreciar de mejor manera la íntima relación que existe entre diferentes cuestiones que en una primera instancia parecieran no tener relación alguna. Un ejemplo de esto se dio en China durante el gobierno de Mao Zedong, donde se llevó a cabo una campaña de exterminio de plagas, en la que se erradicó del país al gorrión, ave que comía del grano que cultivaban. Esto se hizo con el fin de aumentar las cosechas, pero que, por el contrario, lo que provocó fue la aparición de nuevas plagas como la langosta, que también eran parte del menú del gorrión y que al tener chip libre asolaron los cultivos chinos, siendo así esta extinción planeada uno de los principales detonantes de la gran hambruna china de 1959. Debido a este error, tuvieron que importar gorriones desde el extranjero para volver a normalizar el equilibrio natural de la zona.
Algo que inevitablemente se me viene a la mente al comentarles este ejemplo es que a veces la lógica no es tan lógica, pues es normal que al hacer alguna acción específica se pueda fallar y que para fallar cada vez menos en ello sea necesario practicar, práctica que debe ser metódica para lograr avances, y esto involucra tanto acciones mecánicas como acciones del pensamiento. El método adoptado tanto por las ciencias como por el materialismo filosófico es la dialéctica, que, a diferencia del método metafísico, este contempla el mundo en su desarrollo, movimiento y cambio. Pero, ¿es acaso este método ignorado por la corriente idealista? La respuesta a esto es no por completo, pues fue el filósofo Hegel quien a inicios del siglo XVIII aportó avances a esta doctrina acuñada por Heráclito en la antigua Grecia. Hegel, siendo de la corriente idealista, logró entender el cambio en la ciencia y por tanto el movimiento perpetuo del todo. Pero quienes profundizaron y desarrollaron aún más este método del pensamiento fueron Engels y Marx, quienes, aunque tomaron la dialéctica de Hegel como referencia, la llevaron al siguiente paso, transformándola y dando origen al materialismo dialéctico. Para entender esta nueva forma de analizar las cosas, voy a explicarle los principios por los cuales se rige. La primera ley que le constituye es el cambio dialéctico. Bajo esta ley nada se queda donde está, todo cambia, todo se mueve, aunque para nuestros limitados sentidos no se ve así. Por lo tanto, si queremos hacer un estudio dialéctico de algún tema, debemos hacerlo tomando en cuenta su movimiento y su cambio en el tiempo. Para ejemplificar esto, usaré una ciruela, que vista de forma metafísica, quedaríamos limitados a su forma actual, pudiendo analizar su caída, desplazamiento y giro, pero siempre viéndola como una ciruela. Por otro lado, al aplicar el método dialéctico a esta ciruela, pasa de ser una cosa a un proceso, en el cual parte siendo una flor, que luego pasa a ser una bolita verde, que después crece y madura tomando un color rojizo para posteriormente caer al suelo y que al tener en su interior una semilla, da origen a un nuevo ciruelo, que al florecer dará más ciruelas, siendo entonces la ciruela un proceso cíclico. Ahora bien, para que estos cambios entren en esta definición, deben ser autodinámicos, lo que quiere decir que deben ser cambios naturales. Por ejemplo, el proceso recién mencionado de una ciruela es un cambio autodinámico, porque la ciruela no necesita de una fuerza externa para madurar, ya que esto forma parte de su proceso natural y se lleva a cabo por sí solo. Por otro lado, el cosechar estas ciruelas y volverlas mermelada requiere de un trabajo mecánico para llevarse a cabo, quedando por tanto fuera de esta definición. El pensamiento metafísico provoca un estancamiento en la sociedad, pues da uso de los sistemas sociales anteriores solo para diferenciarlos unos de los otros, para diferenciar el esclavismo del feudalismo y este del capitalismo y del comunismo, que son los sistemas que conocemos actualmente, que dependiendo de tu inclinación política podemos llegar a la conclusión de que la mejor opción a la que podemos apostar nuestras fichas es el capitalismo o el comunismo, o el feudalismo o el esclavismo. Por otro lado, visto desde un punto de vista dialéctico, se entiende que cada una de estas etapas sociales se dieron de forma natural debido a las condiciones materiales anteriores, por lo que cada etapa fue necesaria para dar paso a la siguiente, siendo entonces el sistema actual solo una más de las transiciones que nos llevará al siguiente paso de la humanidad. Según Marx, la etapa capitalista es una fase natural de la humanidad, necesaria para el progreso social, pero que debe ser, al igual que las demás, una etapa transitoria, ya que ésta no podría sostenerse por sí misma a largo plazo, provocando inevitablemente su autodestrucción. El estancamiento en esta etapa capitalista es denominado por algunos filósofos e historiadores como capitalismo tardío o tecnofeudalismo, que además de las consecuencias climáticas que tiene, trae consigo un incremento exponencial en las desigualdades entre las diferentes clases. Lo que en palabras de Stephen Hawking se refleja de la siguiente manera: si las máquinas producen todo lo que necesitamos, el resultado dependerá de cómo se distribuyen las cosas. Todo el mundo podrá disfrutar de una vida de lujo ociosa si la riqueza producida por las máquinas es compartida, o la mayoría de la gente puede acabar siendo miserablemente pobre si los propietarios de las máquinas conspiran con éxito contra la redistribución de la riqueza. Hasta ahora, la tendencia parece ser hacia la segunda opción, con la tecnología provocando cada vez mayor desigualdad.
Como podemos notar, esta primera ley dialéctica nos permite entender que ninguna idea es absoluta ni definitiva, que todas estas tienen su fecha de caducidad, que todo es un proceso ininterrumpido del devenir y lo transitorio, lo que nos invita a no casarnos ciegamente con ninguna ideología, o como dijo Immanuel Kant, el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. La segunda ley que le constituye es la acción recíproca. Esta ley, a mi parecer, es un puente entre la primera y la tercera ley, ya que esta habla de la estrecha relación que tienen los diferentes procesos y cómo forman un encadenamiento de consecuencias entre sí, como si fueran una conversación. Dependiendo de lo que uno diga, el otro responderá. Asimismo, dependiendo de cómo un proceso altera el entorno, el resto de procesos tomará rumbos diferentes, lo que implica cambios en la historia. Hace un momento hablamos del ciclo de la ciruela, de cómo ésta viene del árbol y el árbol de ella, aparentando ser un ciclo circular, en bucle. Pero, ¿es acaso esto posible? Si hemos puesto atención, entenderemos que un ciclo circular no es posible, pues este negaría el cambio y por tanto la evolución. Un ciruelo no da solo una ciruela, da muchas, lo que se refleja en el nacimiento de muchos árboles, que posteriormente formarán más ciruelas, y estas a su vez aún más árboles, entendiéndose este ciclo como un movimiento en espiral, ya que nunca se vuelve a repetir exactamente desde el mismo punto de inicio. Siempre hay cambios en el tiempo que los mantienen en constante evolución. De esta forma, damos pie de entrada a la tercera ley dialéctica, que nos explica el motor que impulsa estos cambios autodinámicos, esta evolución. Esta fuerza es la ley de la contradicción. Es importante considerar que la contradicción dialéctica es diferente de la contradicción verbal, donde uno dice sí y el otro no. Esta fuerza es sinónimo de destrucción y se conforma por tres etapas: la afirmación o tesis, la negación o antítesis y la negación de la negación o síntesis. Por ejemplo, un huevo es su afirmación en sí mismo, su tesis, pero en su interior existe una contradicción latente que bajo ciertas condiciones específicas en el entorno provoca su destrucción, dando paso a su negación, a su antítesis, el pollito, cuya negación de la negación da paso a su siguiente etapa, la síntesis del conflicto, la gallina, que a su vez es la negación del huevo. Entender estas tres etapas de la evolución puede llevarnos a querer encontrarlas en todo, lo que resulta en un error del pensamiento metafísico, pues al dar por hecho que todos los procesos existentes están terminados, estamos dando por terminada la evolución, cuando en realidad podemos encontrar procesos que aún se hallan en su primera o segunda etapa. Por ejemplo, esclavismo, feudalismo y capitalismo, si bien cada una es la afirmación de sí misma y a su vez la negación de la otra, el conflicto interno que las caracteriza es en todos los casos la lucha de clases, ya sea entre amo y esclavo, señor feudal y siervo, o burgués y proletario. Por lo que se entiende que ninguna ha podido superar su antítesis, permaneciendo el proceso histórico humano en su segunda etapa. Otra constante que vemos en estos tres sistemas es que siempre es la clase privilegiada quien busca que el pollito permanezca como tal, y la clase oprimida la que busca destruirlo para dar paso a la siguiente etapa social, la síntesis del conflicto, que en sí misma involucrará otro conflicto nuevo y desconocido, pues no debemos olvidar que son estas contradicciones las que generan la fuerza que impulsa los cambios evolutivos. Ahora que entendemos la diferencia entre el idealismo filosófico, el materialismo filosófico, la metafísica y la dialéctica, es que tenemos una base sólida para encontrar la respuesta a la pregunta que habíamos dejado pendiente. Y esta era: ¿por qué deseamos lo que deseamos? Bueno, para entender el porqué de nuestros deseos, es preciso saber cuál es la fuerza que los mueve. Primeramente, lo que mueve nuestros deseos es el ideal moral de la persona, que a su vez es influenciado por su ideología. Si interpretamos esto dándole el origen que argumenta el idealismo filosófico, entenderemos que es la ideología el origen de tu deseo, y que a través de esta fuerza es que la realidad va tomando forma, dejando en la base de la pirámide al mundo de las ideas, a la voluntad humana. Por otro lado, si lo interpretamos desde el punto de vista del materialismo filosófico, entenderemos que si bien son las ideologías las que nos hacen actuar, no son ni el origen de sí mismas ni de todo lo demás, pues estas ideologías adquieren su fuerza a través de un factor ideológico material. Por ejemplo, el factor ideológico de una religión es una iglesia.
Continuando con este encadenamiento de procesos, entendemos que este factor ideológico tiene su origen en las condiciones materiales existentes, pues no se puede criticar ni creer en algo a menos que esto exista. Esto incluye la idea del concepto de Dios. Estas condiciones materiales están determinadas por las clases sociales existentes, pues no se puede desear ser rico si no se es pobre. Quizás se preguntarán, ¿y entonces qué determina las clases sociales? Pues la economía, que a su vez está determinada por los medios de producción. Como podremos notar, este punto de vista, a diferencia del anterior, deja en la punta de la pirámide a las ideologías como una consecuencia, y a los medios de producción como la base que lo sostiene todo, como el origen de nuestros deseos. O, en palabras de Marx, en la producción social de su vida, las personas contraen relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Y si lo pensamos bien, siempre estamos tomando decisiones más allá de nuestra voluntad, como tomar un trabajo que no nos gusta para tener un techo y poder comer, muchas veces privándonos de tiempo para nosotros mismos, para conocernos mejor y para pensar también lo que implica trabajar para Coca-Cola, por ejemplo, y cómo esto repercute en el presente y el futuro de todos. Todos estos conceptos dan origen al materialismo histórico, que no es más que el uso aplicado de la dialéctica en la historia, dejándonos la siguiente interpretación de la historia humana. Inicialmente, durante el periodo de caza y recolección, no existía distinción de clases. La humanidad se constituía en comunidades que por supervivencia se repartían las cosas entre todos, independientemente de quién cazaba o recolectaba. Esta etapa es conocida como el comunismo primitivo. El comienzo del fin de esta etapa en la humanidad se dio cuando las personas aprendieron a domesticar animales, dando paso a la crianza de estos y por tanto a la ganadería. Este momento histórico lo conocemos como la revolución ganadera, donde las comunidades pasaron de ser nómades a sedentarias, dando origen a las comunidades granjeras de la época, que poco a poco fueron creciendo y necesitando cada vez más mano de obra para cubrir la cuota, lo que trajo como consecuencia la primera distinción de clases, la distinción entre amo y esclavo, lo que, si bien mantuvo el método de producción como algo social, dejó bajo el dominio individual las ganancias de esta producción. Poco a poco, este aumento en la riqueza de algunos impulsó la especialización del trabajo, dando origen a los artesanos, encargados del arte, la confección de la vestimenta, la orfebrería, la metalurgia, etc. Y que, por parte de la agricultura, amplió el menú que en un comienzo solo proveía de grano, añadiendo legumbres, frutas, aceite y vino. Esta especialización da origen al sistema feudal y a su vez a una nueva clase social, la clase trabajadora, conformada por artesanos y agricultores, cambiando el conflicto de clases de amo y esclavo a rey y siervo. Esto no se quedó así por mucho tiempo, pues a esta clase trabajadora se le sumó un tercer integrante, los comerciantes. Este nuevo miembro de la clase trabajadora fue tomando fuerza rápidamente, lo que les permitió comenzar a construir sus casas cerca de los reyes feudales, en los burgos, que originalmente se constituían por un castillo, una iglesia y una serie de dependencias, que posteriormente pasaron a ser colonias mercantiles. De aquí es que sale el término de la burguesía. Esta clase social burguesa provocó otro cambio estructural en la sociedad, que pasó por 3 etapas. En primer lugar, tenemos la cooperación simple, donde los dueños de la producción son los productores, pero dejando encargados de la distribución del producto a los comerciantes. Posteriormente, pasamos a las etapas de la manufactura y de la producción industrial, donde se generan cambios drásticos en el modelo de producción, resultado de la revolución burguesa e industrial. Este nuevo método de producción destruye el modelo económico feudal, dando paso al modelo capitalista, dejando atrás al rey y sus siervos para dar paso a las nuevas clases sociales, la burguesía, que ahora es dueña de los medios de producción y de su distribución, y el proletariado, la fuerza productora que ya no es dueña de nada, cambiando de esta forma las condiciones materiales de la clase trabajadora, lo que provocó un cambio en la interpretación de la realidad, y por ende un cambio de ideologías, que, como ya dijimos, son el motor de nuestra moral y por tanto de nuestros deseos.
Este breve relato de la historia humana nos ayuda a entender cómo el conjunto de cambios progresivos generan un cambio brusco. Por ejemplo, el agua bajo condiciones normales se mantiene en estado líquido de 1 a 99 grados de temperatura, lo que implica cambios de carácter cuantitativo, ya que hablamos de cambios en la cantidad de algo. Estos cambios progresivos se ven reflejados en la sociedad a través de reformas en las leyes. Volviendo al ejemplo del agua, al subir o bajar su temperatura en alguno de estos dos extremos en tan solo 1 grado, en tan solo un gradito, es que se genera un cambio brusco en la calidad del agua. Un cambio cualitativo, donde el agua pasa de un estado líquido a otro, ya sea sólido o gaseoso. Esto se puede ver reflejado en la sociedad a través de las revoluciones mencionadas en el relato anterior, que provocaron cambios económicos, sociales y morales en la humanidad. Otra deducción que podemos hacer es que tampoco es correcto pensar que las ideologías, al estar influenciadas por otros factores, no tienen importancia alguna, y por ende, volcarse por completo en torno a lo económico, pues las ideas de los grandes personajes de la historia permean en las percepciones de la realidad de las personas, ya sea a través de formas jurídicas, políticas, religiosas, filosóficas, literarias, artísticas, etc. Pues se entiende que las ideas, al formar parte del encadenamiento de procesos, también cumplen un rol importante para evitar el estancamiento social que en esta etapa de la historia resultaría de un pensamiento metafísico, ya que es en esta lucha ideológica donde se ve reflejado el conflicto que surge del método de producción y que depende de esta misma lucha entre las ideas el destino de la humanidad. Pues a través de estas es que terminaremos escogiendo cuál de las rutas presentadas por las condiciones materiales anteriores tomaremos, ya sea manteniendo el formato capitalista, cambiando a un nuevo formato comunista, o quizás ninguna de las anteriores, pues puede ser que de forma autodinámica se esté generando un nuevo sistema del cual aún no somos conscientes. La conclusión a la que llego es que cada etapa de un proceso cíclico tiene igual importancia que las demás, pero que al entender el origen de estos es que generamos un grado extra de conciencia que nos ayuda a tomar mejores decisiones en busca de un futuro digno para todos. Y creo que es a través del método dialéctico que podemos tomar decisiones mejor fundadas y evitar caer tan fácilmente en los engaños que se pueden encontrar en el caos informático que existe en Internet, o como me gusta llamarle, la jungla de Alejandría. Teniendo todo esto en cuenta, podemos repercutir de mejor forma en la sociedad, evitando llegar al futuro con vergüenza y arrepentimiento.